Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Bueno, en este caso les traigo el tema de difusión y ósmosis, y esta es la parte teórica. Bueno, recordarles que como siempre vamos a tener una parte teórica y después una parte práctica que la vamos a publicar después. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, y no se olviden también de suscribirse a mi canal, que me ayuda muchísimo en publicar más contenido. Bueno, en este caso, entonces, comencemos con el tema de difusión y ósmosis. Bien, explicarles antes que nada que estos dos temas son básicamente tema de biología celular, ¿bien? Pero también lo vemos en biofísica, así que vamos a ver qué parte es la que vemos en biofísica. Y como les dije, esto se ve en biología, así que tiene toda una parte teórica que necesitamos entenderla antes de poder comenzar. Y bueno, también porque difusión y ósmosis vienen en un mismo tema. Bien, entonces, sin más que decir, vamos a la teoría. Para comenzar a hablar de difusión y ósmosis, primero tenemos que entender que tenemos transportes a través de membrana. Cuando nosotros hablamos de membrana, nos estamos refiriendo a las membranas celulares. Bien, entonces, el transporte de agua y otras moléculas a través de membranas biológicas es muy importante en muchos procesos celulares. Muchos de estos procesos se realizan por difusión a través de membranas selectivas. ¿Qué quiere decir que sean selectivas? Que eh, van a permitir el pasaje de algunas sustancias y de otras no. Bien, entonces, tenemos tipos de transporte. Tenemos transportes pasivos, transportes activos y también una que se llama transportes en masa. Bien, entonces, cuando hablamos de transportes pasivos, nos referimos a que no hay un gasto de energía en realizar ese transporte. En el caso de transportes activos, son aquellos que van a requerir de energía. Cuando hablamos de energía, nos estamos refiriendo a la molécula de ATP. Bien, entonces vamos a ver aquí en las imágenes. Acá les voy a mostrar lo que es la difusión, que bueno, tiene difusión simple y difusión facilitada. Esto es lo que sería transportes pasivos. Y en este caso está el transporte activo, ¿bien? Que requiere energía. Todas estas que están aquí son proteínas, proteínas de la membrana, y esto que están aquí es la membrana biológica, bien, con su bicapa lipídica. En el caso del transporte en masa, entonces, podemos tener dos ejemplos, como es la endocitosis o la exocitosis, que son prácticamente procesos similares, solo que en sentidos contrarios, digamos. El primer caso, en la endocitosis, se van a incorporar sustancias hacia la célula, se forma un pliegue en la membrana, que ese pliegue poco a poco va adentrándose un poco más en la célula hasta que se cierra por completo conformando una vesícula. Y las moléculas que estaban fuera de la célula terminan dentro de la célula, ¿bien? Y en el caso de la exocitosis, sería que la vesícula se forma dentro de la célula, va como vesícula, viaja a través de la célula, se pega a la membrana, se fusionan las membranas y se libera el contenido, ¿bien? Eso sería en cuanto a transporte en masa. Bien, entonces, hablemos un poco más del transporte pasivo. El transporte pasivo es un proceso de difusión de sustancias a través de la membrana. Se produce siempre a favor de gradiente. Ojo con eso, siempre a favor de gradiente. Tenemos dos tipos de transporte pasivo, difusión simple y difusión facilitada. Hablamos de difusión simple cuando es el paso de pequeñas moléculas a favor de gradiente que puede realizarse a través de la bicapa lipídica. Podrían ser, entonces, en este caso, podríamos transportar hormonas esteroideas, fármacos que sean liposolubles, oxígeno, dióxido de carbono, agua, entre otros. O a través de canales, ¿bien? Entonces, estos primeros que dije pueden atravesar tranquilamente en medio de esa bicapa, ¿bien? O pueden hacerlo por canales, que sería el caso este que está aquí, ¿bien? Canales, que son proteínas. Como es el caso, que van a pasar a través de los canales el sodio, el potasio, el calcio, etc. La difusión del agua recibe el nombre de ósmosis, ¿bien? Ahora tenemos la difusión facilitada. Permite el transporte de pequeñas moléculas polares, como son los aminoácidos, la glucosa, que al no poder atravesar la bicapa lipídica requieren de proteínas que faciliten su paso. Bien, entonces la difusión facilitada sería esta que está aquí. Bien, y tenemos transporte activo. El transporte activo se produce
un pasaje de sustancias en contra de gradiente. Ojo con eso, el transporte activo se produce en contra de gradiente. En estos procesos también actúan proteínas de membrana, que en este caso requieren del ATP, la energía, para transportar las moléculas al otro lado de la membrana. Uno de los ejemplos más típicos es la llamada bomba sodio-potasio, que bombea sodio fuera de la célula y potasio dentro de la célula. Aquí lo tienen esquematizado, la bomba sodio-potasio es esta que está aquí, requiere ATP para que pueda sacar sodio y pueda entrar potasio. Para los fanáticos de Doctor House, les tengo esto. Tenemos a Cody, Cady, o como le quieran llamar, que estaría como representando el potasio, y le pregunta a House, ¿te importa si paso? Y House responde, él es el sodio, responde, para nada, ¿te importa si salgo? Poniendo este ejemplo, la puerta sería la bomba de sodio-potasio. Bien. Bien, entonces ahora sí vayamos a difusión. Bien, habiendo entendido que cómo son los transportes a través de la membrana, vayamos a la difusión. Es un proceso físico que consiste en el flujo neto de moléculas, ojo que son moléculas, o lo que vamos a llamar solutos, desde una región de alta concentración a una región de baja concentración, hasta obtener la concentración similar o igual en ambos compartimentos. Bien, tenemos este dibujito, entonces lo que está representado aquí es que tenemos dos compartimentos separados por una membrana, uno que está más concentrado y uno que tiene menor concentración. ¿Qué es lo que va a pasar con el tiempo? Que las concentraciones se van a terminar igualando. Bien, entonces, para poder ver mejor este fenómeno, vamos a considerar que tenemos dos contenedores, A y B, vamos a representar a este como A este como B, que se encuentran separados por una membrana, que sería esta que está aquí. Ambos contienen líquido en su interior con moléculas que a su vez están siempre en movimiento. Ojo que siempre las moléculas se encuentran en movimiento, ¿bien? Estos líquidos tienen diferentes concentraciones y generan de ese modo un gradiente de concentración, quiere decir que hay una diferencia de concentraciones entre ambos. La tendencia de este sistema siempre va a tender hacia el equilibrio. Es así entonces que comienza a pasar soluto a través de la membrana. Bien, esta membrana decimos que tiene pequeños agujeros o poros por los cuales va a pasar el soluto. Bien, esto sería el proceso de difusión. La difusión se basa en una ley, que es la ley de Fick, que nos dice que el flujo de soluto va a ser igual a una constante de difusión, que es representada con D, por la diferencia de concentración que hay entre ambos compartimentos por el área. Y todo esto dividido por el delta X, que va a ser la longitud o grosor o espesor de la membrana. Sería esta pequeña parte que estoy señalando aquí. Bien, eso sería la difusión. En el caso de ósmosis, vamos a tener dos soluciones con diferentes concentraciones. Otra vez, es prácticamente lo mismo. En estos compartimentos están separados por una membrana semipermeable. Ojo con eso, que es importante. En este caso, la membrana es semipermeable. Esto significa que solo pueden atravesar la membrana las moléculas más pequeñas. Es así que veremos cómo el agua, que es el solvente, se desplazará del compartimento más diluido, o sea, el que tiene menor cantidad de solutos, hacia el compartimento más concentrado, el que tiene más solutos. Como siempre, buscando siempre llegar al equilibrio. Bien, entonces representamos aquí la ósmosis. Esta sería un primer tiempo. Tenemos dos compartimentos de nuevo, separados por una membrana. Recuerden que esta membrana es semipermeable, solo deja pasar, en resumen, digamos que solo deja pasar agua. Y tenemos la solución más concentrada y la solución menos concentrada. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con el tiempo? El agua va a pasar de donde está menos concentrado, o lo que llamamos diluido, hacia donde hay mayor concentración. ¿Para qué? Para que en un momento las concentraciones se igualen. Bien, entonces, la ósmosis se va a basar en la fórmula de presión osmótica, que es representado por la letra o signo pi, que nos dice que pi es igual, presión osmótica es igual a la diferencia de concentración por R, que es la constante universal de los gases, por T, que es la temperatura en Kelvin. Bien, entonces podemos hablar de tipos de soluciones, como una solución hipotónica, una solución hipertónica o una solución isotónica. ¿Qué significa esto?
Una solución hipotónica quiere decir que hay menos concentración de soluto. Bien. Una solución hipertónica que tiene más concentración de soluto y una solución isotónica que tiene la misma concentración de soluto. Entonces, imaginemos esto que está aquí. Tenemos una situación normal, un glóbulo rojo, que se encuentra en una solución isotónica. Quiere decir que la solución tiene la misma concentración de solutos. O sea, estaríamos hablando de esta situación, donde no va a haber un pasaje neto de líquido. Bien, entonces el glóbulo rojo se mantiene normal. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si la solución se vuelve hipotónica? Es decir, que tiene menos soluto. Y aquí, con referencia al glóbulo rojo. Bien, entonces, si hay más soluto en el glóbulo rojo y solamente tenemos en cuenta que el agua puede pasar, el agua va a tender a diluir esto para que las concentraciones sean iguales. Entonces, va a pasar agua y la célula se va a hinchar. Bien, lo contrario pasa cuando nosotros tenemos una solución hipertónica. Quiere decir que está cargada con muchísimo más soluto que en el glóbulo rojo. Entonces, si hay aquí mucho más soluto, el agua va a tender a diluir, va a tender a salir del glóbulo rojo para diluir esto y que lleguen a las concentraciones iguales. En este caso, el agua sale, por eso decimos que la célula se encoge. ¿Bien? Entonces, esos serían los tipos de soluciones. ¿Qué es la presión osmótica que estuvimos hablando aquí? Es un tipo de presión externa que se hace sobre la solución más concentrada para impedir su dilución. Es decir, es la fuerza que se aplica para impedir el proceso de ósmosis. Bien, entonces, ¿dónde vemos aquí la presión osmótica? Siempre que nosotros tengamos esta diferencia de concentraciones, el agua solo va a tender a ir hacia este lado. Si nosotros ejercemos una fuerza aquí, que venga así hacia abajo, y logramos que se mantenga en estas condiciones, esa fuerza que estamos ejerciendo aquí, para que se mantenga en este mismo estado, a eso la llamamos presión osmótica. ¿Bien? Entonces, ahora tenemos que recordar la fórmula de presión osmótica que era igual a la variante, la diferencia de concentración por R por T. Bien. Pero hay algo que tenemos que recordar, que es la relación de la molaridad con la osmolaridad, ¿bien? Para algunas sustancias, como en el caso del cloruro de sodio o el sulfato de sodio, ¿bien? Entonces, ¿qué me dice la fórmula? La fórmula cambia un poquito nada más. Tenemos que la presión osmótica es igual a la diferencia de concentración por R por T. Eso ya lo teníamos de antes. Lo que se suma es el I, que es el factor de Van Hoff, ¿bien? ¿Qué es este I? ¿Qué es lo que nos dice este I? Nos dice, en forma resumida, digamos, en cuántas sustancias se puede dividir algo. Bien, entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, en el caso de la glucosa no se va a dividir, va a quedar como glucosa. Entonces, el I de la glucosa es igual a 1. En cambio, si nosotros tenemos cloruro de sodio, estos se van a dividir en dos iones, cloro y sodio. Bien, como se dividen en dos, su I vale 2. Y en el caso del sulfato de sodio, recuerden que todo este sulfato es solo 1, sulfato SO4, el sulfato vale 1, y tenemos sodio 2, tenemos 2 sodios. Entonces, un sulfato más 2 sodios son un total de 3 iones. Bien, entonces el I para el sulfato de sodio vale 3. Bien, entonces solamente tengan esa consideración para esta última parte. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Nos estamos viendo próximamente en otro vídeo. Y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, y suscríbanse a mi canal de YouTube. Nos estamos viendo pronto.